Mi querida Vero, en todo este camino de liderazgo, comunidad y expansión global, ¿en qué momentos sentiste que el verdadero liderazgo no tenía que ver con hacer más, sino con escucharte más a ti misma? Querida Clemencia, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu podcast. Estoy muy feliz de compartir estos minutos contigo. La verdad, para mí, esa pregunta me sonrío o me río, me sonrío, porque yo creo que me di cuenta hace poquito, ¿sabes? Pero realmente el darse cuenta a qué te refieres realmente, porque hay distintas, yo veo el darme cuenta en distintas facetas, ¿ok? Explícamelo como tú lo has vivido, quiero Exacto. entender ese recorrido. Exacto, es interesante porque em, al ser, al notarte distinta o ser distinta o el pensar que al inicio, por ejemplo, del emprendimiento sientes que los comentarios hacia ti eres too much, o sea, eres mucho de esto, eres intensa en esto, piensas, o sea, siempre mucho o sientes mucho, te sonríes mucho o lloras mucho. O sea, todo mucho, todo en exceso, todo con demasiado, como dicen en Venezuela, mucho con demasiado, ¿no? Es Exacto. interesante. Claro, tú empiezas a escuchar eso y entonces empiezas como a hold it back, a sostenerte, a no, a entender que como la gente te percibe mucho, entonces le vas bajando a esa frecuencia, que me di cuenta luego que era esa frecuencia donde vibro y vibro en armonía. Con el tiempo te vas dando cuenta de te vas opacando, de alguna manera te vas opacando. Sin embargo, en mi caso, y es cuando me di cuenta con los comentarios de las demás personas que era too much, que era demasiado. Entonces, para bajarle a mi intensidad, pues era disimular, era sentir que las cosas no debían hacerse de esa forma para poder encajar. O sea, el ser humano quiere o pertenecer, o sea, ser libre o pertenecer, pertenecer a un grupo, a sentirse querido, arropado, o ser libre, tener libertad para poder expresarse, para poder viajar y para poder hacer lo que realmente quiere. Entonces viven entre esas dos, entre esa dicotomía realmente, ¿no? Porque pertenezco, pero quiero ser libre. Entonces, en esa danza, en ese balance, es interesante yo querer hacer una comunidad que desde el inicio, entendiendo que era a mi ritmo y a mi estilo, entendí que cada quien era distinto, ¿no? Y te voy a hablar desde afuera, es decir, desde la parte de cómo relacionarme con el ruido. ¿Ok? Entonces ten en cuenta que apago mi ruido porque soy too much y empiezo entonces a resumir allí en una frase de juntas es mejor a tu ritmo y a tu estilo, entendiendo que cada quien tiene un ritmo y un estilo, ¿no? Porque quería que realmente me aceptaran, quería pertenecer porque era too much, ¿no? Entonces, claro, es muy interesante el proceso de cómo te vas viendo, de cómo te vas aceptando y es el autoconocimiento, o sea, cuando te das cuenta y ese es el primer proceso de decir, bueno, soy inconsciente, inconsciente, lo estoy haciendo por algo y es por la necesidad, no por la conciencia de lo que soy, sino por la necesidad de ser aceptada, ¿no? Entonces pasa por esa cantidad, o sea, por ese espacio de luego entonces entender que en esa autoexigencia de pretender y de ser lo que no soy, ¿ok? Es cuando vas quemándote, es cuando vas enfermándote, es cuando te sientes mal, ¿no? Porque es como, o sea, al ser, contenerlo, de alguna manera te enfermas, el cuerpo te va dando esa señal, ¿no? Esa señal de que te estás autoexigiendo o exigiendo y te estás poniendo al límite.
Y de alguna manera la sociedad, tanto por el lado del mundo corporativo, lo que es la carrera de ratas para llegar a ser el mejor y resaltar, ¿no? Frente a un grupo, o por el lado hoy por hoy, en el tema de la espiritualidad también te colocan el tema de ser el mejor gurú. Entonces es interesante cómo nos autoexigimos, ¿no? Entonces, para no tener un monólogo, fue el proceso ese de querer pertenecer y ser inconsciente, inconsciente, y luego de hacerme consciente con el tema de cómo me siento, si me sentía bien o me sentía mal, y hoy por hoy, porque es una transformación, no es que despiertas y dices, sí, ya me las sé todas, no, No, es un camino. exactamente, y es decir, wow, me autoconozco, me hago consciente de que mi neurodivergencia era la que era too much para muchas personas, que la estructura es mía, es distinta a un neurotípico y que aún así, a tu ritmo y a tu estilo, sin importar etiquetas, es em, no dejarte opacar por el ruido de afuera y tu ruido de adentro, convertirlo en una sinfonía, en una que sea armónico para ti, ¿no? Entonces lo veo de esa forma. Qué bonito esto de convertir ese ruido externo y ruido interno en una sinfonía y eso me hace como una metáfora hermosa de cómo transformamos eso que parece algo molesto, que incomoda, con algo que más bien nos eleva. Y Ujú, escuchándote, pienso que a mí particularmente también me ha pasado un poco de la misma manera el hecho de tratar de apagarme a veces porque puedes incomodar, sobre todo cuando eres latina en un mundo y en un mundo masculino, que era mi mundo de trabajo, en un mundo muy masculino, ser latina, que ya somos un poco más, ¿sabes? Como que hablamos más fuerte, nos expresamos más, tenemos como que nuestras características así, bien marcadas. Y como que uno tiende a, ok, no, yo tengo que adaptarme a donde estoy para poder existir y para poder sobrevivir. Pareciera que es una cuestión de supervivencia. Y cuando entendemos que eso forma parte de nosotros y que no todos los líderes son iguales, no todas las personas se paran igual y se expresan igual, entendemos que en esa unicidad, en esa particularidad de cada quien está la maravilla de este mundo, porque somos tan diversos y al mismo tiempo podemos eso, aprender de la diversidad del otro, de la forma de expresarse del otro. Y cuando nos sentimos incómodos con lo que el otro refleja desde su autenticidad, a veces toca también dar la mirada hacia adentro y ver por qué eso nos está incomodando. Creo que eso también me genera me hace mucho sentido. totalmente. Mi- Me viene a la mente una pregunta, porque te escuchaba en tu historia de creación de Chi y de cómo Verónica busca, ok, yo tengo la impresión de que soy too much y pues tú sabes que tras bastidores tenemos una historia de cómo nos conocimos y cómo pues fui una de esas que dije, tú me impactaste con esa seguridad que a mí me pareció arrogancia en ese Sí, momento sí, sí. porque pues yo conocí a Vero en una conferencia aquí en Bélgica y pues tú cuentas mejor esa historia que yo, por favor. Mira, la verdad que no recuerdo la frase que dije. A ver, Yo preguntar. transformo vidas, algo No, así. no, no, no. Almas, almas. Exacto. Creo que fue almas. Sí, me preguntaron que qué hacía, ¿no? Algo así. Sí, sí, Entonces yo sí, dije, me gusta transformar almas. Algo así. ¿Fue? No sí, me sí. acuerdo. Y lo interesante es que toda la audiencia se vio que hubo personas que como que eso mm, como que molestó. Qué ridícula. Sí, como que molestó. Y Sí, pues yo les estoy hablando de hace años, o sea, yo creo que estaríamos cerca de 10 años, 9 años, 8 años, algo así, 8 años puede ser, porque yo ok. estaba llegando a Bélgica. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que esa frase me hizo ruido en ese momento y al sol de hoy
Verónica Sosa es una de las mujeres que yo más admiro y respeto. Y porque no, en ese momento lo que me hizo ruido y no me pareció como que, ¿qué es esto? Ujú. A través de sus acciones he visto lo que ella quería decir, que lo he vivido en carne propia lo que ella quería decir. Y entiendo que simplemente era una mujer, o es una mujer, que sabe lo que hace y el valor que tiene. Y eso puede incomodar. Pero ahí, eso era lo que comentaba antes. Si eso incomoda, es importantísimo que llevemos esa mirada al interior y ver por qué eso me está incomodando. Porque el brillo de otro y la autenticidad de otro no debería generar ninguna incomodidad. No sé qué opinas tú de eso. Bueno, se me aguaron los ojitos y todo porque te tengo que dar las gracias y aunque me lo has dicho eh, varias veces, hemos hablado de esto y lo hemos también dicho en las reuniones que tenemos de She. Yo pienso que es una emoción muy grande el ver mi recorrido y como te dije, yo puedo ser auténtica desde el coraje y desde la necesidad o ser auténtica, y me vas a decir, ¿cómo es esto? O ser auténtica desde el conocimiento, es decir, desde la conciencia, ¿no? De arroparlo. Y me gusta que digas esto de que a muchas personas o algunas personas le pareció arrogante. Y quizás cuando nosotros queremos reconocernos y darnos ese valor, nos da miedo hacerlo por eso, por quedarle bien al otro. Y ese día cuando me preguntaron, lo dije porque mujeres como tú a lo largo del tiempo me han dicho lo importante que ha sido esa chispa, esa luz que he sembrado en sus caminos. Y eso es lo que yo quiero ser. Entonces, si no me reconozco como tal y me pierdo porque el otro le voy a caer mal, entonces no puedo vivir feliz y bien en esta vida. Y mira que me ha costado mucho porque he vivido muchas veces pensando en que, por ejemplo, le voy a caer mal a Clemencia, qué horrible, y sentirme mal porque es cierto, somos too much a veces, ¿no? Somos muy simpáticos, somos muy sonreídos. Es más, he escuchado personas que me han dicho, tú no puedes ser real así, o sea, tú de verdad eres sonreída. Y yo, No por se eso, imaginan. y de hecho tengo que también recoger mi diversión porque a veces es too much. Entonces, yo creo que dijiste algo muy importante y es que es un proceso, es un camino. Y yo soy far lejos de perfecta y lejos de ya elevada, no, pero sí me conozco cada vez más. Entonces, vuelvo a mí, a mí, y me pongo cada año, y tú lo sabes ya, tres palabras que marquen mi año. ¿No? Y este año la palabra, las tres palabras son em, divina, no desde el ego, sino desde lo que es el estado de conciencia, donde recoge todo lo completo de la divinidad, desde lo que es mente, cuerpo, porque divina cabe allí, mente, cuerpo, parte espiritual y emocional, todo esto, ¿ok? Eh, También divertida, porque quiero reírme lo más que pueda, porque el caos que hay fuera en el mundo es bastante complicado, entonces quiero reírme de mí y sí, de poder llevar desde esa diversión o desde esa alegría una luz a cada persona que lo pueda necesitar. Y tercero, decidida para tener esa, o sea, tomar decisiones o tener la claridad para tomar esas decisiones desde lo que es un estado de conciencia donde el ganar, ganar sea real. Y esas son mis tres palabras. Entonces, bueno, Qué hermosura. Me ¿no? encanta.
Y yo consciente de esas tres palabras, yo dije, yo tengo que preparar mis tres palabras, Ajá. porque yo voy a marcar la intención de este 2026 como se debe. Y te comparto mis tres palabras. A ver, Yo hice la tarea. muy bien. Compromiso. Compromiso con mis proyectos. Hasta en esos momentos en que se siente que no se puede, que te parece que no se va a dar, que tienes miedo, porque el miedo invade cuando estás emprendiendo y cuando quizás no todo parece tan simple como quisieras que fuera, pero creo que ese compromiso es el que hace, compromiso con nosotros mismos, con nuestras ideas y con nuestros proyectos, es la única forma de que podamos llevarlos adelante. Coherencia. No se trata solamente de creer en algo, sino vivirlo Ujú. y poder crear desde lo que yo misma aplico en mí, en mi vida. Y compasión, Qué bonito. compasión con los otros y conmigo, que me ha Contigo. faltado mucho en estos últimos tiempos. Así que tú eres la chica de las 3D y yo soy la chica de las 3C este año. Me encanta, me encanta. Bueno, yo le agregué otras D para hacer 5D, o sea, 5 dimensión o quinta dimensión, pero eso te lo dejo para el próximo podcast para que me invites. Me Sin encanta, embargo, comprometida. me encantan tus Cs, porque, y hay algo interesante con respecto a eso del burnout o quemarte mientras lo haces, o sea, es muy interesante porque, ojo, la coherencia o el compromiso contigo o la otra era compromiso, coherencia y Y compasión. compasión. La compasión te lleva a nivelar ese compromiso porque muchas veces queremos dar la extra milla que nos pide la sociedad y realmente no nos da la gana y punto. Y eso también está bien, yo creo que es importantísimo. Entonces, por ejemplo, antes me estabas diciendo, off cámara, cuando no estábamos grabando, me dijiste, mira, estoy volviendo con el tema del maquillaje y esto, y qué interesante, ¿no? Y enseguida, no te lo dije, te lo voy a decir aquí público. ¡Oh! Uy, Em, tengo miedo. es muy interesante porque yo creo que, y esto te lo pregunto a ti, imagínate, yo creo que cuando nosotros, latinas, hispanohablantes, venimos a estos países gélidos donde queremos pertenecer, que nos ha pasado y lo hemos vivido, queremos pertenecer, entonces vamos cambiando y vamos adaptándonos, que no está mal, pero nos adaptamos tanto que perdemos la esencia. O sea, no es una mezcla, no es integrar, sino anularnos. Y es ahí cuando ya nos pesa tanto el corazón y el alma, porque de verdad nos anulamos, ¿no? Entonces, a mí me pasó, o todavía me sigue pasando, que a mí no me maquillo tanto para salir muchas veces en mi día a día, ¿ok? Y cada vez que yo voy a España con mi mamá me dice, ven acá, déjame ponerte una pinturita en los Una ojos. pinturita. Sí, sí. Entonces, es interesante porque aquí muchas belgas no se maquillan y está bien, eh, y algunas sí. Y las latinas dicen, no, yo voy a seguir siendo latina y sí me voy a maquillar y sí voy a hacer, por ejemplo, su sensualidad, o sea, todo lo que nos marca el deber ser latina. Entonces, yo quiero enviar un mensaje a toda la belleza de lo que comprende ser mujer, no latina, no belga, no, la belleza que es ser mujer y que en todas las etapas que vayamos pasando, sea con, sin maquillaje, con o sin tantas cosas, que sea una elección de nosotras, no que nos las impongan y que no lo hagamos por encajar, sino porque queremos probar, queremos hacer, queremos experimentar y queremos entonces decidir hoy volver a maquillarnos si queremos. Que no sea porque nos lo impone el ruido de afuera, sino que sea algo interno. Y eso es importantísimo. Qué hermoso, porque dentro de ese mismo ruido externo, también eso que decías de ese cumplir con ese estereotipo y quedarte siendo lo que es para ti ser latina, eso también puede convertirse en un ruido, porque nos atamos tanto a la identidad creada
socialmente que no pensamos que sea posible ser de otra forma tampoco. Entonces, sí, creo que es encontrar ese punto que a ti te suene perfecto, que contigo cuadre. Y mira qué peligroso es también, y te explico, porque hay tantos extremos hoy día, nos han dividido tanto en el mundo, que si tú eres latina y no defiendes tu latinidad, eres una traidora. Eres una antilatina. Exacto, entonces es brutal. Entonces, por ejemplo, hispanas emprendedoras, ¿por qué es hispana si tú eres latina? Sí, yo soy latina, somos hispanohablantes y somos latinas. No me pueden definir, entonces digo, Dios mío, tantas etiquetas. Es un tema, es complejo, lleva más de 4 podcasts, o sea, me puedo invitar para los próximos también, ¿no? Vamos, bueno, yo aquí les comento que yo he intentado crear un podcast con esta señora desde hace muchos años. Es Puede ser verdad, que de aquí en los próximos 10 años seguramente concretamos algo, espero que sí. segura que sí. Si no, la seguiré invitando, no pasa nada, la seguiré invitando y tendremos estas conversaciones aquí. Pero es que me parece increíble lo que dices, porque sí, y yo misma no sé si dentro de tu proceso de integración de España, Bélgica, pasaste por eso, pero yo, y justamente lo hablaba temprano con Anabela Arroyo, otra de las invitadas de Conversaciones Alfa, que pueden ir a ver la conversación con Anabela. am, Hablaba con Anabela justamente de eso, de que en ese llegar aquí y querer integrarme, yo me separé de la latinidad, me separé traté de no tener amistades venezolanas, o sí, realmente, bueno, Oh, tuve una muy mala experiencia con el primer encuentro con latinas aquí y eso me marcó un poco, pero después de esa mala experiencia, que en algún momento se sí. las contaré. Ok. Por favor, cuéntanos lo que queremos escuchar. Bueno, digamos que no fue la mejor experiencia y esa experiencia me hizo decir, bueno, yo tengo una familia bicultural, Ujú. entonces yo también quiero respetar eso porque para mí es importante y yo no estoy aquí ni para imponerle mi cultura a mi esposo, sino más bien para que integremos nuestras culturas, sí, y de Pero por sí, no pues todo yo el siento mundo que lo piensa como tú, darling. No todo el mundo piensa como tú. no, exactamente. Y eso fue lo que me sucedió y en ese Exacto. momento para mí fue un choque. Y sobre Exacto. todo teniendo a mi esposo al lado, que me hablaran mal de su país, de su cultura y menos mal que el ¿A ti pobre no también hablaba te pasó español. eso? Bueno, pero el mío no hablaba español, así que no pasa nada. No se El enteró, mío no el se mío enteró. sí. Y decía, pero bueno, y entonces yo soy belga, hello. Y yo, Ese es no el jodas. problema. Ese es el En tu caso fue un poco más complejo. Pero claro, es como, bueno, no aceptas críticas. Hay que aprender a hablar, hay que aprender a comunicar. No Exactamente, señalemos, exactamente. Y yo creo abramos que debate. claro, por supuesto. Y yo creo que como extranjeros, es decir, no es que no vamos a reconocer los problemas que pueda tener este país, problemas, pero el hecho de cómo sean los belgas no es un problema. Es simplemente, puede ser una realidad, puede ser parte de su cultura, puede ser, pero no es un problema, no es algo que haya que discutir ni juzgar. Bueno, de alguna manera eso lo hemos experimentado los venezolanos en los últimos años, con todo lo que es la diáspora venezolana saliendo de lo que es Venezuela, todo lo que ha pasado y hoy donde estamos, entonces sí, tenemos la tendencia de pelear unos con los otros por temas que yo digo, wow, ¿no? Y yo siento que para mí es tan importante aprender a ser líderes de nuestras propias vidas y entender que estamos todos en esta nave espacial gigante llamada Tierra, donde estamos conviviendo todos y estamos peleando por cosas que yo digo, wow, que haya todavía hambre en el mundo, que haya estas guerras que yo no, mira, yo me quedo y yo sé que quizás este podcast no va de guerras o no va de esto, pero yo tengo que hablar de, de que para dónde estamos yendo, realmente, para que estamos pensando, que tenemos aquí en la cabeza, de discutir porque si somos latinas o hispanas, no, yo creo que hay cosas más importantes, los valores, la familia, los niños, nuestros adultos, ¿sabes? O sea, tantas cosas que si no tomamos, si no nos hacemos conscientes realmente de las cosas que verdaderamente importan,
Como dicen por ahí, por favor, la nave espacial para en la que me bajó, ¿sabes? ¿En serio? No, no, sí, claro, totalmente. Es que realmente las discusiones sí, el debate debería abrirse. Es importante Sí, claro que que sí, hablemos, claro que que se sí, cree debate en torno a muchísimos temas. claro que sí. Pero temas que realmente nos lleven a algún lado, ¿sabes? Yo creo que hay cosas que no vale la pena debatir y es por eso que digamos que en su momento me alejé de ese entorno por el hecho de, yo no voy a comparar si ser latino es mejor que ser europeo o si un latino tiene un carácter mejor que un europeo. Es que realmente no me parece que sea un motivo de debate, me parece interesante. Desde otro punto de vista, me parece más bien interesante hablar de lo diferentes que somos, pero desde ese punto de, wow, qué interesante es ver que somos seres humanos, podemos tener más o menos la misma edad y entender la vida de una forma tan distinta, pero lo veo Exacto. desde la curiosidad, no desde... Mira qué interesante, porque dice la palabra interesante, me interesa, o sea, me parece curioso, como dices tú, me abro a escuchar y digo, ¿no? Qué interesante, ¿por qué no me abro y me pongo quizás con esa compasión que dices tú y lo practico? Porque dicen, ay, no, es que ya tú eres belga. No, yo no soy belga, yo jamás voy a ser 100% belga y soy venezolana. Y entonces, ¿cómo hacemos para esa integración de un resultado mucho mejor y exponencial, ¿no? Porque podemos integrar las dos partes que vemos súper, hiper positivas y ver en ese debate que dices tú cuáles son esas no tan positivas, porque no podemos poner todo tan ideal y soñar, pero ver qué podemos mejorar cada uno, ¿no? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué agarramos de la cultura belga? ¿Qué agarramos de la venezolana? ¿No? Y hacer ese balance y crear algo mucho mejor. Yo pienso que esas son las formas, ¿no? Esa para mí es la magia de la interculturalidad. Exacto. Eso para mí, ese sería el resultado ideal, esa potenciar lo que somos. Porque evidentemente hay muchas cosas y tú en el camino de tu vida y como mujer emprendedora, bueno, esto ya una pregunta retomando el tema del liderazgo específicamente. ¿Hay cosas que hayas sentido que por el hecho de ser venezolana, ah, hayas visto o hayas valorado diferente en tu proceso de emprendimiento a allá la Verónica que se vuelve un poco más mujer del mundo? Ujú. ¿Hay cosas que hayas visto como diferente en ese proceso, en esa etapa, en ese desarrollo de tu emprendimiento como venezolana y ahora como venezolana ciudadana del mundo? Sí, por supuesto, no podemos negar, eh, y viendo ahora las noticias, y vuelvo para las noticias, ¿no? Ay, señora Verónica. Pero ves lo que está pasando realmente en el mundo y no es que me lo estoy inventando y que algunos no lo sufren y otros sí, sí, los latinos, los hispanohablantes, los migrantes sufrimos de muchas injusticias también, porque sí, porque hay estereotipos y tenemos em, todo esto que no es mentira, que no nos lo estamos inventando, existe, lo he vivido y lo he sufrido. Sin embargo, ahí va el tema del liderazgo. Es decir, ok, tengo este contexto, ¿cómo hago para cambiar mi forma de vivir dentro de ese contexto o salirme de esto y crear algo distinto para mí? Y cuando me encuentro, o sea, elevo mi energía, me rodeo de gente latina también o hispanohablante que piense distinto y que quiera mejorar su contexto de vida, liderar su vida, porque yo no puedo cambiar tu vida y tú tampoco lo puedes cambiar la mía por mí, y ver cómo creamos eso. Y cuando me aparece alguna injusticia, alguna, vamos a decir, xenofobia, X, entonces ya tengo desde dónde reaccionar o ni siquiera reaccionar, sino entender desde qué nivel o grado de conciencia o de vibración están haciéndolo, o sea, desde dónde lo hacen. Y sí, va a depender también de si quieres ser, por ejemplo,
aquella activista, no quedarte callada y desde dónde lo comunicas. Porque si yo lo comunico desde la violencia, no estoy siendo mejor que la otra persona que está haciendo violencia también. Entonces voy a hacer igual, o sea, estoy haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo señalar al que me está señalando haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, hay una frase que puede estar muy trillada y es el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, sí lo he vivido y lo he vivido mientras antes me afectaba, hoy me pasaría y ya lo veo distinto. Y mira, y te digo sencillamente que me viene a la mente ahora, yo recuerdo que iba a visitar a mi hermano en Suecia y yo entraba hace muchos años con el pasaporte venezolano, cuando no era belga, ¿no? No tenía la nacionalidad. Y bueno, me hacían esperar, me metían por un cuartico, o sea, todas las cosas que tú dices. Y entonces cuando me llegó el pasaporte belga, lamentablemente el mío venezolano, pues tú sabes todo lo que ha pasado con nuestros papeles, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, por fin voy a poder usarlo, ¿no? Bueno, la diferencia de cómo te abren la puerta o cómo pasas, así yo tenga pinta de sudamericana o latinoamericana, como me dicen, que se me ve en el rostro muy orgullosa de serlo. Y es abrirte, o sea, es que ni siquiera, yo creo que entregas el pasaporte y ni lo ven, o sea, es adelante y se nota, se siente la actitud, es, y en aquel momento, hace, ¿cuántos años? No sé, quizás 8 años, algo así. Quizás dije, wow, qué interesante, ¿no? Me afectó, sí, dije como decimos los venezolanos, puedo decir una grosería, digo, qué bolas, ¿no? Qué bolas. Sin embargo, bueno, con el tiempo entendí y dije, bueno, vamos a aprovecharnos de ese sistema y ojalá Venezuela pueda en su momento ese pasaporte ser respetado por lo que construimos o cómo construimos, lo que significamos en nuestras vidas, edificando, expandiendo pues amor, amor por el otro, amor por uno mismo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es interesante vivirlo. Sí, totalmente. Creo que la experiencia de migrar, de integrarse a otro país y de emprender, para mí son retos que tienen muchos caminos similares, ¿sabes? O mucho de aprender en ese recorrido. Por eso no necesariamente esta conversación no es nada más para quienes emigran. El reto, estos retos de la vida los vivimos en muchos ámbitos. Y Claro. también la oportunidad que tenemos de, en cualquier momento en el que nos encontremos, en cualquier lugar mental en el que nos encontremos, de Ujú. decir, oye, quizás yo podría parar un poquito y dejarme llevar por ese ruido externo, interno, y experimentar lo que está sucediendo a mi alrededor sin juicio. Y a eso me refiero a sin juicio en cualquier momento, si estás en tu etapa de emprendedora con las personas que estén alrededor de ti, si estás en tu etapa de migrante con las personas que estén alrededor de ti. Simplemente porque a mi parecer la vida se vive mejor cuando dejamos de ponerle etiquetas a lo que a lo que nos rodea. Etiquetas que vienen de constructos que hacemos nosotros mismos, porque el significado que le damos a una palabra, que bien tuvimos una conversación bien interesante con Verónica al respecto, eso viene, somos nosotros quienes construimos esos Claro, significados. son los vallas que nos separan, claro que sí. Totalmente. Entonces, vivir la experiencia sin etiquetar, para mí ha sido complicado porque como latina, pues mi mente tenía ya muchas etiquetas metidas aquí, que heredadas de mi familia, de mi entorno, de todo. Y aquí me encuentro con otras nuevas etiquetas que vienen de mi familia belga. Y pues como que luchar con eso y estar ahí como que tratar de que no se te peguen y que tratar de mantener esa visión un poco neutra del mundo me parece bien interesante. Y hablando de ese ruido externo, interno y de buscar como nivelarte para integrarte, esto que me comentabas al principio de nuestra conversación, anoté algo que quería preguntarte porque me surgió la pregunta genuina en el momento. Ujú. Entonces, crear
Sí, la Sociedad de Hispanas para la Sociedad para Hispanas Emprendedoras fue una Y necesidad. latinas. Bueno, hispanas, las latinas entramos ahí, vamos a decirlo así. Hispanas e hispanos, ¿no? Ahora estamos ampliando. Y francés y portugués y lo que haga falta. Bueno, nació como la Sociedad para Hispanas Emprendedoras, así que vamos a darlo ahí, porque vamos a devolvernos al Por favor, nacimiento de la Verónico, sociedad. céntrese, enfóquese. En su mente, Enfoquémonos. enfóquese. Sí, sí, sí. Aquí estoy. He Ese vuelto. nacimiento de la Sí, Sociedad de Hispanas Emprendedoras viene de una necesidad de Verónica de crear tribu. sí, claro. Claro, claro, claro. De pertenecer, de ver. De hecho, cuando llegué acá y el que sea migrante y quiere trabajar, que viene de una vida construida, de migrar por segunda vez, hay gente que ha migrado muchas veces. Y yo quiero aplaudirlos también porque son de valientes, sea la condición que puedan haber tenido para salir, eso es de valiente, irse una para un lado, para otro. Yo tengo amigas que han vivido hasta en 5 países y no porque tengan la comodidad de que trabajan en una empresa y lo acomodan aquí y van expats, ¿no? Los expats, no, no, no. Gente que dice, ay, me voy a buscar la vida aquí porque aquí no me sirvió y han perdido todo y han ido perdiendo lo que es sus ganancias, etcétera, para poder establecerse en un sitio, ¿no? Entonces, eh, en mi segunda migración me vine aquí en Bélgica, para acá, para Bélgica, y estuve buscando trabajo y quizás en aquel momento mi mente, mi todo no estaba realmente por la labor, porque no. Estaba muy triste, me parecía que fue un choque muy, o sea, el síndrome del impostor no, del migrante, y me dio muy, horrible, horrible. Estuve creo que un año o algo así, con el frío, con el tema cultural, con quizás todo lo que no entendía, el idioma. Yo ya venía de tener un puesto muy bueno en una empresa en España. Y al llegar aquí, pues perdí todas estas cuestiones que en ese momento me sentía no como que, tienes la oportunidad de crecer. No, yo dije, tengo la oportunidad de morirme ahora mismo, ¿sabes? Entonces, Claro. en ese momento, porque no tenía todas las herramientas que hoy tengo, pues pasó. Entonces dije, bueno, en algún momento tengo que buscarme, o sea, tengo que empezar a trabajar, tengo que hacer algo, ¿no? Y fue así. Empecé a buscar. Empecé a buscar, a tocar puertas y me tocaron la puerta. Un angelito llegó a mi vida y me dijo, mira, ¿por qué no haces este curso? Y así otro angelito y otro y otro y otro, muchos angelitos nos juntamos y salió el primer She, que recuerdo lo hicimos en Ámsterdam. En aquel entonces estaba Viviana Sánchez y Jocelyn Quintero o sea, las tres hicimos aquella reunión maravillosa. Recuerdo la emoción que teníamos porque había un grupo de mujeres que asistieron a nuestro primer evento y por supuesto no era She lo que es hoy, fue una reunión de amigas. Y te comparto que yo decidí de alguna manera dejarme o conectar desde el talento que tengo para ser esa chispa de cada una de esas almas bonitas. No lo sabía y te cuento esta anécdota. Nosotros hicimos un paquete en aquel entonces que para mí era la visión macro. ¿Por qué? Porque yo veía hasta dónde podía llegar la persona. O sea, yo podía apreciar cuando tú tienes ese síndrome del impostor o tú vienes y dices, no, no puedo, yo veo hasta dónde puedes llegar y te doy todas las ideas, ¿no? Entonces la visión macro la hacía yo porque siempre trabajé en lo que era marketing y ventas. En las consultorías me llegaban estas mujeres que querían emprender o que ya estaban emprendiendo y resulta que terminábamos hablando de problemas, de cosas que les estaban pasando, problemas personales, ni siquiera de la empresa o del emprendimiento como tal, sino temas personales.
Y yo con mi tema personal, te podrás imaginar, yo decía, Dios mío santo. Entonces le decía a mi esposo, pero yo no entiendo por qué cada vez que hago una consultoría la mujer termina llorando. Ahora me Se va río. por otro lado. Pero, entonces, pero claro, yo en aquel entonces no era coach, no era mentora, no había pasado por todo lo que he pasado, todo el recorrido que tengo, ¿entiendes? Todas estas herramientas que he aprendido que puedo aplicar hoy día, ¿no? Y que las aplico para las mentorías, para todo lo que es She, lo que se ha convertido, liderazgo integral, etcétera. No, no lo tenía en aquel entonces. Entonces, claro, la gente venía a contarme un problema, que por supuesto nosotros no podemos dejar nuestro problema en la casa e irnos sin nuestro problema, llegar al trabajo, así como que si no pasa nada, porque somos humanos, Humanos. ¿no? Pero en aquel entonces, pues yo no, yo desconocía. Y yo decía, pero yo no quiero que me cuenten eso, no quiero que me cuenten porque no tenía cómo ayudarlas. Y entonces terminábamos ahí, yo más depresiva todavía. Lloremos juntas. Esto fue muy interesante porque recuerdo a Viviana desde aquel entonces, ella estaba en el coaching y pues hicimos un grupo bastante bueno y así con el tiempo fuimos avanzando, yo fui también estudiando. Y bueno, y voilà, y estamos donde estamos hoy día. Fue muy bonito, sí. El camino ha sido bonito. Qué hermoso, qué hermoso. Y yo doy fe de que, bueno, es que realmente tienes esa capacidad de encender una chispa en las personas. Y es mágico, de verdad. Es increíble y un poco importa. Esto es algo bien importante que me impresiona muchísimo de Verónica Sosa y es el hecho de ser igual con todo el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a tratar de ponerlo en palabras sin que suene, no quiero que suene peyorativo, pero quiero decir, poco importa si es una líder, empresaria, pero ya pues a un nivel de estos de liderazgo que pensamos, wow, la líder que admiro, ella va a estar ahí para esa persona y va a ser esa chispa, pero igual lo puede ser para una persona que está simplemente pasándola mal en su peor momento y en el momento más oscuro. Y esto a mí me parece, lo rescato como algo muy valioso, porque a veces no es tan así. Cuando las personas van evolucionando en su recorrido profesional, llega un punto en que, pues bueno, es natural. Tú estás en un cierto nivel en el que te estás rodeada de cierto tipo de personas y pues ese es como tu círculo de acción. También tiene cierta lógica. Ujú, Pero quedarte igual accesible para otras personas que quizás no estén en ese mismo círculo a nivel de negocio o de emprendimiento o sí, a nivel de ese círculo más cerrado, a mí eso me impresiona. A mí eso me impresiona y genuinamente es algo que no sé cómo haces o cómo llegan las personas a ti. mm, yo creo que es interesante. Yo espero que no cambie eso en mí. Yo quiero ser cercana siempre porque esa es mi esencia, soy así. Sin embargo, te voy a decir que no llegan tantas personas a mí como piensas tú que puedan llegar. O sea, ojo, ves mi teléfono y tengo sopo 200 mensajes, pero esos mensajes son de las chicas que están en She. Y, y yo me doy para lo que es la organización. O sea, y hoy lo hablaba con Viviana, por cierto, porque me decía, Verónica, es algo para ti, no para She. Y yo que, entonces decía, pero lo que estoy haciendo, porque claro, yo me he metido tanto en el papel de lo que es She y llevar la integralidad, es decir, yo me puedo ir para casa de Ismael Cala, hacer por ejemplo, conciencia divina, manifiesta tu destino, las meditaciones diarias, respiraciones breathwork con Viola Edward, todo esto que va hacia mi cuerpo, o sea, yo me cuido mi mente, mi cuerpo, la comida también, he estado, ¿sabes? Entonces es muy interesante ver eh,
que sí, que yo me dedico a mi familia. Por ejemplo, ahora en diciembre, em, yo no soy muy activa tampoco en las redes, ¿sabes? O sea, yo pongo en las redes porque quiero hacer aquí una publicidad grande, ¿ok? Muy grande. Y es, el emprendimiento no debería ser igual a sacrificio. Y me van a cachetear todos, porque hay que muchas veces sacrificarse. Entonces sí, es un balance. Y nos han enseñado, y por eso She, aparte de ser un grupo para pertenecer, es para ayudarnos, porque lo que yo no puedo hacer, lo puedes hacer tú. Lo que no puede hacer la otra, la ayudamos. Y vamos viendo cómo en ese relevo nos vamos tornando o cómo en esa sinfonía que vamos tocando en los instrumentos vamos haciendo una música bonita. Y nadie es que es mejor que la otra, sino que vamos apoyándonos. Lo que pasa es que se nos olvida muchas veces de cuando subimos o quién nos tendió la mano para subir o quién nos abrió la puerta para entrar, como quieras verlo, se nos olvida y nos olvidamos y seguimos subiendo y, ay, ay, aquella, te quedaste, adiós, y eso es lo que hacemos. Entonces, mi publicidad es la siguiente. Uno, no nos podemos olvidar de quién nos abrió la puerta, de quién nos ayudó cuando no teníamos nada. Porque cuando tenemos mucho, ay, es muy fácil cerrar la puerta a quien nos tendió la mano. No, 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 no se puede hacer eso. El emprendimiento nosotros deberíamos definir, y creo que está trillado, nuestro éxito. Y es, el éxito no es igual a millones. Millones sí, millones de personas felices, de personas, corazones sanos. Y eso se va a ver reflejado en tu cuenta bancaria. Es decir, que el capital relacional es mucho más importante que el capital que tienes en el banco. ¿Por qué? Porque puedes perder el dinero, hay bancarrotas y hay dinero que se va, pum, volando y lo puedes recuperar. Porque si tú eres bueno haciendo negocios y estás conectado, puedes recuperarlo. Mira allí los grandes financieros, ¿no? Ahora bien, también, si pierdes una vista, muy difícil que la recuperes con la confianza que había antes. Y la confianza tarda mucho tiempo en solidificarse porque son valores que uno va, vamos a decir, sembrando con el tiempo y la cosecha la recoges mucho después. Entonces, nos han vendido, como dicen en España, no han vendido la moto, nos han vendido que para ser exitoso tienes que enfermarte llegando hacia ese objetivo. Entonces, es mucho más fácil con gente a tu alrededor y definiendo tu éxito. Y mi éxito es eso, es ser querida y es escucharte a ti decir, Verónica, eres congruente. Porque congruente, yo puedo decir, ah, yo soy congruente y la gente, esta es la peor, Se ¿no? le ven las costuras. Exacto. Y no hay nada más difícil que evitar esa disonancia cognitiva, Darling, porque todos tenemos una incongruencia, todas tenemos, como dicen en Venezuela, no sé si se va a quedar, no, no quiero decirlo porque es feo, pero todas tenemos un, Ok, sí. No, no, no. todos tenemos por ahí algo escondido. Todas, 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 porque como existe la luz está la sombra, ¿me entiendes? Entonces, esa publicidad de que define tu éxito, porque el emprendimiento no es sacrificio, no es matarme para poder llegar. Sí es cambio, ojo, sí es cambio. Pero mira, por ejemplo, y te digo algo, tú que estuviste haciendo ejercicios ¿cuántos años tenías ¿Cuando competía o cuando cuando competías? eh, 26, 27? Ok, Por ahí. y quiero preguntarte, ¿alguna vez pasaste hambre? ¿Hambre por la competencia o hambre por necesidad? Quiero preguntarte, ¿pasaste hambre cuando querías ser la mejor? Sí, pasé mucha hambre. Exacto. Y tu cuerpo, ¿cómo lo excitaste o cómo hiciste para tener ese cuerpo? ¿Tuviste que hacer, sabes, vamos a decir, sacrificios para llegar allí? Muchísimo, Exacto. muchísimo. Y fue satisfactorio verte así. Fue satisfactorio.
Sí fue satisfactorio, pero a la final, pues los resultados no son nada positivos, pero sí, el resultado del esfuerzo, claro, fue satisfactorio. Claro, entonces bien, llegaste allí. Es muy interesante porque en estos días vi a un psicólogo, no recuerdo su nombre, y voy a ver si te lo puedo pasar luego para que lo coloques por aquí porque es muy importante citarlo. Y él hablaba de que nos dicen en esta sociedad de ser el primero, de ser los mejores, y para ser el primero y el mejor, por ejemplo, grandes ligas que están desde los 5 4 años, pequeñitos, hasta en China, para ser los mejores, y luego entonces están, porque con todas estas, ¿cómo le llamamos? Eh, Sí, traumas. Esos traumas de no poder vivir una infancia normal o esos traumas por ejemplo, de culpa, de odiar a los padres porque los padres no los aportaron valor o porque los que hicieron fue quitarles la diversión cuando eran niños, por ejemplo, que en tu caso eran los 26 años y no eras ninguna niña y lo decidiste tú. Sí. Entonces son esos vacíos que quizás cuando nos esforzamos tanto en hacer algo, es para cubrir algunos vacíos realmente. Entonces, si lo estás haciendo porque te plaza y no porque estás cubriendo esos vacíos, esos traumas, pues bien, y tú verás que la gente va a decir, bueno, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿No? ¿Hasta dónde quiero llegar? Quiero ser el mejor. Y siempre se te pide la milla extra. Y no voy a negar que yo no doy la milla extra. Yo soy un pompi inquieto, es decir, yo no paro, yo voy pim, 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 pim. Entonces, he aprendido que digo cuando me doy, cuando, estoy enferma, estoy enferma, estoy enferma, porque estás enferma, bueno, no te das espacio, no te das vida. ¿Dónde está la integralidad? Y yo, ok, es que hay que respirar. Es que hay que dedicarse tiempo a uno, es que hay que comer ahora, es que hay que beber agua, ¿entiendes? Entonces, y pasamos por muchas etapas, por ejemplo, en la etapa de soy vegetariana, que tú eres vegetariana. Era. Exacto, entonces la etapa de ser vegetariana, podemos hablar de eso, yo vegetariana, después fui al médico, no, mija, usted tiene la ferritina bueno, gone, ¿sabes? Entonces, Claro, son tantas vainas que tenemos los seres humanos que yo digo, encuentra ese propósito de vida y vívelo, vamos a decir, en vez de milla extra, ponle un poquitico de milla nada más, ¿sabes? Porque hay que hacerlo, hay que tomar acción, pero que la acción no te mate, ¿no? totalmente, totalmente. Y antes de hacerte la pregunta de cierre, quiero, esto que acabas de decir me parece, me resuena, pero en cada célula. Encuentra tu propósito de vida, porque ah, justamente hoy hablaba de eso, en mi proceso de burnout. La forma, yo reconozco mucho a este país el hecho de que sean conscientes de que es una enfermedad, una condición que debe ser atendida, pero el gran matiz es que no hay una forma de ser atendida, simplemente quédate allí, no hagas nada y esto se va a pasar. Y para un perfil que ha evolucionado en entornos altamente exigentes, que está acostumbrado al hacer, que tú le digas no hagas nada, es ¿Y qué? prácticamente empujarlo a la depresión. Y la cuestión es que mucho de eso que nos lleva a un burnout es que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo de definir tu propio éxito, Exacto. definirlo y trabajar en función de eso que para ti es el éxito, tu éxito personal, y no trabajar en función de los objetivos de otros, y encontrar tu propósito de vida. Porque cuando empujas la carreta en la dirección de lo que te hace vibrar, se siente muy distinto. A pesar de que, por supuesto, y por eso tengo esta palabrita, compasión, porque también es importante entender, Exactamente, porque ahí te es, puedes quemar por también, supuesto, porque por estás supuesto. posando y dices, y después, Por supuesto. Y el cuerpo, pues el cuerpo nos da señales y hay que aprender a escucharlas. exactamente, Pero es exacto. realmente un trabajo. Es importante entender que esa puede ser una lucecita al final del túnel o una primera chispita
para quienes están sumergidos en procesos como el burnout o el estrés crónico, el detenerse, primero revisarse con compasión, qué es lo que han hecho hasta aquí, revisarse, revisar si ese concepto de éxito o ese éxito que están tan enfocados en defender es realmente su concepto de éxito o el concepto de éxito que alguien más les impuso. Y si eso que están haciendo está alineado con su propósito de vida. Pero dentro de todo esto, y dentro de todo esto, nuestro cuerpo nos está hablando todo el tiempo. Nos está dando señales, nos está informando cuando no estamos donde deberíamos estar o Así donde es, a él le conviene más estar. exacto. Él lo sabe, lo siente y nos trata de hacer saber qué es lo que no está funcionando, pero muchas veces simplemente no estamos acostumbrados a escucharlo. Y por eso esta pregunta para mí es tan importante. Para cerrar, yo quisiera saber, mi Vero, ¿qué te ha enseñado tu cuerpo sobre ti? Mira, qué interesante. Yo te estoy diciendo, y por eso quiero que cada quien, o sea, lo que yo diga aquí es para mí porque lo he vivido y no quiero dar lecciones a nadie porque quiero que cada quien experimente, ¿no? Desde si algo le resonó acá, cada quien debe buscar esa verdad porque nosotros mismos podemos ser esa luz para nosotros, o sea, somos los únicos que nos podemos rescatar. Claro que sí. Cuando abrimos vamos a decir, la mente, el corazón, nuestra energía y decidimos mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué me ha enseñado mi cuerpo? Mi cuerpo me ha enseñado en que yo me he autoexigido dar no solamente una milla extra, sino todas las millas, porque si tú ves, va a sonar irónico o hipócrita decir no des la milla extra cuando yo he colaborado con tanta gente, ¿me entiendes? Sin embargo, para poder llegar a ese nivel, tiene que ser tu decisión, tienes que cuidar tu alimentación, tu mente, todo lo que te rodea. Y eso lleva, pues, ser organizado, lo cual yo de organizada, pregúntame, trato de que mi mente se me organice y gracias a Dios hay tantas herramientas hoy que digo, Dios mío, la organizada, ¿sabes? Entonces lleva, y es ese compromiso que has dicho tú y ser compasivo también en el momento de no rindo, no puedo llegar allá, ¿no? Entonces ahí tú ves hasta dónde quieres llegar, tú te Te regulas, tú regulo. ves si quieres, por ejemplo, ser la fundadora de la organización She y tener al año ¿cómo se dice? Una agenda donde tú digas, bueno, los primeros 4 meses voy a hacer esto y esto y tener tu agenda y tu cuestión y ver cómo tu cuerpo va sintiendo esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tomo vuelos, los vuelos pues necesita y requiere de hidratación, ¿sabes? Entonces, ir al médico y hacerte un chequeo. Yo mañana me hice el test epigenético, de momento estoy en la perimenopausia, entonces hacerte escucharte, ¿no? Y esa es, ¿cuál es mi definición de éxito? Es ser Verónica Sosa, mami, esposa, emprendedora. Emprendedora que le encanta y le apasiona escuchar los mensajes como el que tú me has dado hoy, que es alimento para mi alma y por eso deseo seguir viajando porque me apasiona montarme en un avión e ir, dar conferencias, ayudar a los demás y ver cómo construimos en conjunto, hispanohablantes, latinos y también en inglés, en francés, en portugués, en los idiomas que sea, que seamos aquellos líderes del mañana que protejan tanto a nuestros hijos, a nuestras generaciones y también a nuestros viejitos, a todos, y podamos construir un mundo mejor. Suena utopía, seguramente, pero ese es mi sueño y espero compartirlo y ver cómo podemos con tanta complejidad y con tantas etiquetas vivir en sociedad. Hermoso, hermoso. ¿Y suena utópico? Sí,
pero al mismo tiempo tú construyes tu entorno y esa forma de vivir la vida va a tener un impacto en tu entorno. Así que Verónica Sosa sí va a vivir en un mundo mejor, porque eso es lo que estás construyendo. Gracias, mi Vero querida, por estar aquí hoy con nosotros y pues estoy segura que esta es la primera invitación de muchas. Gracias por estar aquí. Te dejo para que te despidas. Muchísimas gracias, mi Clemen querida. Me encantará ver los bloopers de esta conversación que hemos tenido, porque acuérdate que este año para mí es mucha diversión, porque el cuerpo lo necesita, la mente y toda nuestra energía, porque eso es variar, subir, elevar la energía, mucha diversión. Que esa divinidad nos acompañe, o sea, se divina en todos los aspectos, en todas esas capas, ¿ok? Y decídete ahora mismo. Es más, y voy a hacer la publicidad de que vengan todas allí, que necesitamos más gente bonita, decidida, divina y divertida que se venga para allí, porque juntas es definitivamente mejor. Lo Gracias. garantizo. Juntas es mejor. Sí. Gracias a ustedes. Gracias, mi Vero.